Esta presentación se titula La decisión. La preciosa verdad del Evangelio es que Cristo vino con el propósito de llevar el alma a la decisión en favor del cielo y de su persona. Entonces, como creyentes, algo que debemos aprender es de qué es la decisión, qué significa la decisión, cómo ayudar a una persona a tomar esa decisión y qué son las cosas que uno debe entender de hacer y de no hacer. Porque es tan importante saber qué hacer como saber lo que no se debe hacer cuando se está tratando de la decisión. En primer lugar, quiero que noten estas líneas aquí en la pantalla. Para considerar la manera de conducir a alguien a una decisión, primero se debe entender que las personas están en diferentes etapas de crecimiento espiritual. Por lo tanto, es importante que el que convoca a una decisión sepa a qué nivel en su experiencia se encuentra la persona. Cuando quiero ayudar a una persona que toma una decisión a favor del bautismo o aceptar al Señor o aceptar algún tema, tengo que acercarme a esa persona y llegar a conocer a esa persona personalmente. En otras palabras, el hecho de llevar a la persona a una decisión se trata de que uno tiene que acercarse a esa gente para ayudarle en esa decisión. Eso quiere decir que tengo que aprender algunas cosas de esa persona. Por ejemplo, son 3 o 4 letras en inglés que usamos, una palabra, FORT, que significa familia, ocupación, religión y testimonio. ¿Está bien? FORT. Familia, ocupación, religión y testimonio. Cuando yo estoy visitando a alguien, quiero acercarme a esa persona, conocer esa persona más de cerca, tengo que aprender algo de ellos. Y me he dado cuenta que la cosa más cerca a su corazón es su familia, su trabajo y su qué cosa, su religión, su experiencia religiosa. Entonces, si quiero conocer a esta jovencita, por ejemplo, puedo decirle, dime jovencita, ¿cómo te llamas? Ana. Ana, ¿de dónde eres? De Cuba. ¿Naciste allá en Cuba? ¿Y tu familia es allá o están aquí? ¿Está aquí toda la familia? Sí. ¿Tus hermanos? ¿Cuántos hermanos tienes? Un hermano, solamente un hermano. Y tus padres, papá y mamá, y se mudaron para acá. Entonces, ¿te criaste allá o naciste allá y te criaste aquí? Te criaste allá. Entonces ya estás acostumbrada a la costumbre, etcétera, de allá, o te acostumbras más acá. Más acá. ¿Te gusta más la costumbre de acá? Sí. Más o menos. Algunas cosas sí, algunas cosas no. Está bien. Pues dime algo. ¿Qué haces? ¿Eres estudiante? ¿Estás trabajando? ¿Qué haces? ¿Y qué estás estudiando? Biología. ¿Por qué escogiste algo tan difícil? Porque me gusta la ciencia. ¿Te gusta la ciencia? Entonces quisiera hacer ¿qué? Con tu... ¿Ah? Dentista. Muy bien. ¿Y a qué etapa ya ha llegado al primer grado, segundo, etcétera? Tengo que terminar mi licenciatura en biología para después ir a la escuela dental. Ah, está bien. ¿Y te gusta entonces la ciencia, la química, etcétera?
Interesante. ¿Y siempre ha tenido ese deseo de la ciencia, etcétera? Ah, muy bien. ¿Y siempre ha sido de qué religión? Adventista. ¿Te criaste en la iglesia adventista? Y Bueno, cuando nací me bautizaron en la iglesia católica. entonces naciste como católica. A los 5 años mi mamá se bautizó en la iglesia adventista, así que lo que más me acuerdo es la iglesia adventista. Entonces, de tu niñez, aunque fuiste bautizada como católica, ¿te acuerdas que eras adventista? Tus padres entonces se convirtieron, ¿no?, al adventismo. Muy bien. Entonces ya me ha ayudado a conocer a Ana o Anita más cercana. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, para que uno pueda ayudar a una persona en favor de una decisión, primero uno tiene que llegar a conocer a esa persona. Y esa palabra, FORT, F-O-R-T, el T es el testimonio. Y algunas veces yo puedo dar mi testimonio en esta forma. ¿Sabe que naciste en Cuba? Yo nací en Puerto Rico. Y dicen que los cubanos y aquellos de Puerto Rico son como dos alas de un pájaro, ¿no? No sé si es cierto o no. ¿Crees que sí? Entonces, estuve en Cuba. Sí, pude visitar a Cuba, a Santo Espíritu, la ciudad. ¿Conoces a Santo Espíritu? Por la primera vez pude predicar allá con permiso de Castro, en público. Y fuimos un número de nosotros, evangelistas de los Estados Unidos. Presentamos campaña en toda Cuba y bautizamos como a 3.500 en aquel momento. Entonces, me gustó Cuba. ¿Qué año me dijo que ¿Ah? fue? ¿Qué año? Como el 96, algo así. Sí, fui allá a Cuba. Entonces, sí, el yerno mío también es cubano. No sé si eso es bueno o mal, pero que sea. Entonces, ¿se le pareció Cuba a Puerto Rico o no? Sí, me pareció muy típico a Puerto Rico. Lo único es que en Cuba le gustan los frijoles o las habichuelas negras y allá en Puerto Rico le gustan las habichuelas pintas o rojas. Pero casi lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo con Ana? Estoy creando una relación. ¿Una qué cosa? Relación. Y entonces, siempre acuérdense de esto, caballeros, que a la dama muchas veces, si es casada, lo más cercano a su corazón es su familia. Al hombre, sin embargo, es su trabajo. Entonces, cuando yo estoy hablando con un varón, voy a hablar más de su oficio, su trabajo, ¿no? Cuando hablo con una dama, hablo más de qué cosa, su familia, etcétera. ¿Está bien? Y entonces, cuando tenga ocasión, entonces presento mi testimonio. Si siento que mi testimonio es apropiado en ese momento. Porque mi testimonio entonces ayuda a esa persona a conocer de mí también. Y eso es lo que crea una relación. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Entonces, cuando yo doy estudios bíblicos o cuando estoy predicando en un ambiente, por ejemplo, el lunes salgo de aquí para Guam, el país de Guam, en el Pacífico. Estoy allá 2 o 3 días y ahí voy a Palau, otro país en el Pacífico, a predicar. Bueno, cuando noto gente que no conozco, lo que hago es que me acerco a ellos y comienzo a, your family, qué tipo de trabajo, religión, etc. Y eso me ayuda a conocer mejor a esa persona, para que cuando lleguemos a la decisión ya estoy tratando con alguien que conozco y alguien que me conoce. ¿Entiende? Entonces se hace más fácil ayudar a esa persona a esa decisión porque está tratando con alguien que ya conoce y no alguien extranjero. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? ¿Está bien? Entonces, importante entender que la decisión, llevar a una persona a esa decisión,
tiene que, en primer lugar, conocer de algunas cosas que se tienen que hacer para crear el ambiente necesario para entonces ayudar a esa persona en favor de esa decisión. ¿Entienden? Está bien. Ahora, note 3 cosas. Yo he encontrado que cuando estoy dando campañas o estudios bíblicos, siempre encuentro que los que están asistiendo están en una de 3 categorías. La primera categoría es la siembra. Noten eso. ¿La qué? La siembra. En otras palabras, aquellos que nunca han escuchado nada espiritual. Estamos en un ambiente aquí en este país donde se escucha mucho de la religión, ¿sí o no? En la radio, en la televisión. Sin embargo, aunque hay tanta religión por el periódico, etcétera, hay tanta gente en nuestro país que no saben, no quieren saber, no conocen nada de Dios. Se han criado en un ambiente donde las familias no saben nada de la Biblia, no saben nada de Dios, etcétera. Esa gente, entonces, yo considero como que están en la categoría de la siembra. Y es decir, a esa gente se tiene que plantar la semilla. ¿Se tiene que hacer qué cosa? Plantar la semilla. Cuando estoy hablando de plantar la semilla, estoy hablando de plantar la palabra de Dios. ¿Plantar qué cosa? Porque la semilla es la ¿qué? La palabra de Dios. Cristo lo dice en la parábola, cuando dice, la semilla es la palabra de Dios. ¿Está bien? Punto número 2, la cultivación. La segunda categoría, la cultivación. Nota entonces, la persona que ha escuchado, pero necesita más información. ¿Está bien? Ustedes muchas veces se encuentran con gente en su trabajo, en las escuelas, etcétera, que están en una de estas categorías, ¿sí o no? ¿Se han encontrado ustedes con gente que no tienen ningún conocimiento de la religión, sí o no? También se han encontrado ustedes con gente que ya tienen alguna información, algún entendimiento de cosas religiosas, ¿cierto? Ahora, la tercera categoría es aquella que es la cosecha. Noten la cosecha entonces, aquellos que fueron informados lo suficiente para hacer una decisión, pero no han puesto en práctica lo que saben. Por ejemplo, estuve en Alemania y me pidieron que haga una presentación en Friedensauer, que es la universidad en Berlín, o cerca de Berlín, al norte de Berlín. Entonces, habían como 350 personas asistiendo. Y el domingo hice un llamado y 26 personas respondieron al bautismo. Una de esas personas era una muchachita de 16 años, una rubia ella, y yo no me di cuenta de ella porque habían gente en el balcón arriba, ¿no? Y no me había fijado de todos que se pararon. Podía ver mejor los que estaban al frente de mí. Y entonces, una hora después, la muchacha me buscó, quería hablar conmigo, y me dijo, yo me crié en la iglesia adventista, mis padres son adventistas, pero ya yo había tomado la decisión de nunca ser adventista. Hasta que vine aquí. Vine con mis padres. Yo no vine con el propósito de escuchar, pero no sé qué sucedió. Mientras que estaba usted predicando y comenzó a hacer ese llamado, sentí como que mi corazón me iba a saltar del pecho. Y traté de resistir pero ya no pude. Finalmente comencé a llorar y decidí, me tengo que entregar. Y se entregó y se bautizó. Muchas veces en las iglesias vienen gente que ya tiene suficiente conocimiento, pero que nunca toman la decisión. Un día yo estaba en Australia explicándole esto a los pastores en Australia, en Brisbane, y era el miércoles por la mañana que yo estaba dando esta presentación, y miércoles por la noche los pastores iban a regresar a sus iglesias, dar el culto de media semana y regresar el jueves para terminar el seminario.
Entonces yo no me di cuenta de la reacción de esos pastores. Y es que muchos de esos no creyeron lo que yo estaba diciendo, que en sus iglesias posiblemente habían gente que ellos piensan que son adventistas, pero que esa gente no se han bautizado y no son adventistas. Sin embargo, están asistiendo a su iglesia por mucho tiempo. Entonces, el jueves vino un pastor y me dijo, pastor, yo no sé cómo explicarle esto, pero cuando usted estaba diciendo lo que presentó ayer, muchos de nosotros no creímos que eso era posible. Hasta que fui a mi iglesia y durante el culto le dije a los que estaban asistiendo, ¿sabe que estoy tomando un curso y el pastor dice que hay gente en la iglesia que uno piensa que son adventistas, pero que no son adventistas? Y le estaba explicando que para él eso no podía haber que era verdad. Y 4 de esa gente levantaron las manos y dijeron, nosotros no somos adventistas. Y el pastor dijo, fue increíble, me dice, yo creía que eran adventistas, yo creía que habían sido bautizados. Asistieron a la iglesia ya por 5, 6 y 7 años y jamás se habían bautizado. Pero vivían como adventistas, se portaban como adventistas, hablaban como adventistas, pero no eran adventistas. Nunca se habían bautizado. Entonces me dice el pastor, pero se van a bautizar. Entonces, lo que sucede es que muchas veces uno toma por sentado el hecho que todos los que están sentados viniendo a la iglesia ya se han consagrado, han hecho esa decisión. La realidad es que se pueden encontrar jóvenes en la iglesia que se creen en la iglesia, pero que no se han consagrado, no han hecho esa decisión en favor de aceptar al Señor Jesús. ¿Es cierto, sí o no? También pueden haber gente en nuestra audiencia que, aunque creen en el mensaje, etcétera, no quieren tomar esa decisión porque también les gustan cosas afuera y piensan que si se bautizan, entonces van a tener que dejar esas cosas que les gustan afuera. Pero que sienten que mientras que no están bautizados, no están comprometidos, y entonces como están comprometidos, pueden hacer esto y pueden hacer lo otro sin ofender a Dios. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, se encuentran gente así en nuestro medio muchas veces. Y esa gente son gente que conocen lo suficiente, pero que no han tomado la decisión. Yo fui a una nueva iglesia, estaba hablando con un hermano, pensé que era bautizado, y le pregunté, ¿y cuándo usted se ha criado en esta ciudad, etcétera, no? El mismo proceso. Oh, sí, me crié en esta ciudad. ¿Y por cuántos años está asistiendo a la iglesia? Por 10 años. Entonces, ¿usted se convirtió al adventismo o cómo llegó a venir a esta iglesia? Pues, bueno, me casé con mi esposa y es adventista, etcétera, etcétera. Entonces le dije, ¿y entonces usted se bautizó hace 10 años atrás? No, me dijo, yo no soy bautizado. Y le dije, ¿y por qué no? Me dijo, porque nadie me ha pedido. 10 años en la iglesia. Un pez en el tanque y nadie pudo saber que tenía un pez en el tanque, ¿no? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, en cada grupo, ¿en cada qué? Cada grupo se encuentran estas 3 categorías. Cuando tengo una campaña evangelística, tengo que tomar en cuenta que están presentes estas 3 categorías. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Aquellos que vinieron por la primera vez, que no, por ejemplo, una vez entró una pareja, entraron porque vieron la carpa y no sabían que había en la carpa y solamente entraron para averiguar que había en la carpa y gracias al Señor se bautizaron. Pero ellos antes de eso no habían tenido ninguna comunicación o relación con religión. El esposo era un nuclear physicist, gente de gran genio, pero que nunca habían tenido la oportunidad de una relación íntima con su Dios porque no conocían de religión, etc., ¿no? Entonces, lo importante de esto es esto. Cuando yo estoy tratando con alguien, por ejemplo, si estoy tratando con un ateo, ¿en qué categoría lo pongo? ¿La primera, la segunda o la tercera? La primera.
Si estoy tratando con un bautista, un pentecostal, ¿a dónde lo pongo? En la segunda, ¿no? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Es importante entonces saber con quién estamos tratando, porque si yo me doy cuenta que estoy tratando con un ateo, entonces no voy a comenzar como que es cristiano, como que conoce de Dios, etc. Tengo que comenzar un poquito más bajo para ver dónde está la persona. Por ejemplo, yo estaba iba a tomar un avión en Suiza, estaba detrás de mí un señor, y el señor estaba muy agitado porque la persona que estaba atendiendo a darnos los boletos, se estaba tardando con la otra persona. Y entonces el hombre dice, dice en inglés, we're on the wrong line. Y yo di vuelta y le dije, no, we're on the right line, we're just here on the wrong time. Estamos en la línea correcta, pero estamos aquí en el tiempo incorrecto. Entonces me dice, and what do you do? ¿Qué hace usted? Yo soy ministro, le dice. Entonces me dice, ¿y por qué usted le tiene miedo a la evolución? Yo le dije, bueno, yo no le tengo miedo a aquello que no existe. Entonces el hombre se enojó conmigo, comenzó a atacarme, ¿no? Con la evolución. Bueno, finalmente, entonces me dijo, que la religión ha matado tanta gente. Le dice, usted lo estudió, yo también lo he estudiado, son como 50 millones. Entonces se quedó espantado porque se dio cuenta el hombre que yo no iba a tratar de defender el hecho de que la religión había sido responsable por matar tanta gente. Bueno, finalmente me llamaron y pasé y nos sentamos en primera clase y el hombre entonces se sentó al frente de mí, el asiento. Entonces cuando comenzamos a tomar el vuelo, el hombre se paró y me dijo, ok, dime, tell me, ¿por qué le tiene miedo a la evolución? Yo le dije, ya le dije, no tengo miedo a aquello que no existe. Y entonces comenzamos a discutir. Pero yo sabía que el hombre era muy, muy entrado en ese aspecto, ¿no? Entonces, finalmente le dije al hombre, mire, de explicarle esto. Yo me crié en Nueva York y criándome en Nueva York me crié en pandillas, etcétera, etcétera. Mi hermano era el líder de la pandilla más grande de Nueva York, los Dragones. Éramos salvajes, hacíamos tantas cosas, etcétera, hasta que el Evangelio llegó. Y cuando el Evangelio llegó a nuestro hogar, todos fuimos convertidos y hoy en día somos pastores, maestros, etcétera. Eso es lo que mi Dios ha hecho por mí. Yo no lo puedo discutir porque era científico. Yo no voy a argumentar con usted, consciente esto, porque no vamos a cambiar. Yo no lo voy a cambiar a usted, ni usted me va a cambiar a mí. Pero sí algo que le puedo decir, que mi Dios me cambió mi corazón. Y yo sé que Dios existe. Entonces se cayó el hombre y me dijo, mire, yo quiero decirle, yo también creo en Dios. Y entonces me dijo, you've given me a lot to think about. Me ha dado mucho que pensar. Se sentó y no me habló más. Cuando aterrizamos, me la acerqué, le di la mano y le dije, quisiera verlo de nuevo. Me dice, I don't think so. Parece que le dio miedo. Pero él no iba yo a hablar de Jesús y de Dios y de la santa ciudad y de todas esas cosas, porque para él no iba a afectarle de ninguna manera, ¿no? Entonces, si yo estoy tratando con gente, entonces tengo que, en mi mente, no decirle a ellos, mira, tú estás en esta categoría, ¿no? Pero en mi mente yo estoy diciendo, esta persona está en esta categoría. Y entonces, como está en esta categoría, yo entonces voy a tratar con esta persona así. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Sí. ¿Ah? Ahora, eso es importante para mí porque cuando llega el punto de la cosecha, de la decisión, entonces ya tengo que darme cuenta que esa persona está en la tercera categoría. Cuando esa persona ya está en la tercera categoría, entonces es mi deber ayudar a esa persona a tomar la decisión. Pero tengo que estar seguro que esa persona ha llegado a ese punto. ¿Están claros eso? ¿Ha llegado a qué?
a ese punto. ¿Está bien? Ahora, yo quiero que ustedes noten aquí, no sé si pueden ver esta gráfica. Noten en la gráfica que está la siembra, está la cultivación y está, ¿qué más? La cosecha. Noten ustedes. Ahora, yo quiero que ustedes noten que hay diferentes planes o programas que se han desarrollado con el propósito de sembrar la semilla o de cultivar o de la cosecha. Ustedes notan eso. Y yo quiero que ustedes noten también que al final es 1 al 1. ¿Pueden ver la última línea? Al final allá, 1 al 1. En otras palabras, muchas veces utilizamos programas para tratar de alcanzar gente que no tiene ningún interés en la religión, pero que tienen interés en lo físico, la salud, etc. Por ejemplo, fuimos a Honduras y este servidor tuvo el privilegio de coordinar en Honduras 159 campañas simultáneas en Honduras. Al mismo tiempo, lanzamos 9 Expo Salud. Y en esos Expo Salud vinieron millares de gente, porque estábamos ofreciendo pruebas de diferentes colesterol, etcétera, gratis. Y la gente vinieron. Bueno, vinieron porque tenían necesidades físicas. Pero mientras que estaban ahí, se despertó en algunos de ellos ya el aspecto religioso. Porque vieron entonces la conexión entre la salud y lo espiritual. Y entonces participaron en la campaña evangelística. Alabado sea el Señor, se bautizaron 15,000. ¿Está bien? Entonces, cuando fuimos a las Filipinas, hace 2 años atrás, también hicimos lo siguiente. Llevamos doctores, enfermeras con nosotros, hacemos Expo Salud, etcétera, y bautizamos 1,200 personas en las Filipinas hace 2 años atrás. 5 años antes de eso fuimos a las Filipinas, ahí celebramos Expos de Salud, y entonces dimos 12 campañas, 35 campañas evangelísticas simultáneas en las Filipinas, en Mindanao. Estaba yo entrenando a los líderes de ASI. Este servidor fue llevado allá para darle entrenamiento, cómo predicar, y etcétera. Y para la gloria del Señor bautizamos a 3,500 personas en el sábado. En 4 horas bautizamos 3,500 personas. Fue como el día de Pentecostés. Entonces, son programas que sirven con el propósito de atraer gente que no tiene necesidad espiritual, pero que tienen necesidades físicas, de salud, cosas que le estaban afectando su vida, etc. También, si ustedes notan literatura, muchas veces el colportor está vendiendo libros, etc. Y muchas veces, por ejemplo, en Rumania, antes del comunismo, del 50, en Rumania, la iglesia, los líderes de la iglesia decidieron imprimir los libros del gran conflicto del deseo de toda la gente. Y los imprimieron en grande cantidad. Y los regaron por toda Rumania. Entonces cayó el comunismo. Entonces por años no se podía leer nada si no era del Partido Comunista. Y entonces lo que sucedió fue que la gente que ya habían comprado el libro El Gran Conflicto, leyeron el libro, y cuando se terminó el comunismo, en Rumania habían 60,000 miembros. ¿Como resultado de qué? De la literatura. Porque lo único que tenían que leer para leer era, si no querían leer del Partido Comunista, estaban leyendo El Gran Conflicto, deseado toda la gente, se convirtieron. ¿No? Entiendo lo que estoy diciendo. Entonces, la literatura puede servir como la siembra. ¿La qué? La siembra. También como escuelas de idiomas. Estuve yo el año pasado en Corea. Y en Corea estaba predicándole a 39,000 alumnos. 39,000 alumnos por medio satélite de Seúl, Corea. Ellos allá tienen 35 escuelas
para enseñar cómo hablar inglés. Y tienen 39,000 alumnos en esas 35 escuelas. Y entonces este servidor fue invitado para presentar temas de invitación para que la gente tome decisiones. Y yo sé que en que sean 2 lugares habían 250 personas que habían ya tomado la decisión para el bautismo. De 2 lugares, no sé de los otros, pero en que sea de los lugares más cercanos, ya podía saber que habían 250 gente que habían tomado la decisión para el bautismo. Entonces, ellos están sembrando, están haciendo ¿qué cosa? Mientras que están dando el programa de cómo hablar inglés, están usando la Biblia para enseñarles cómo hablar en inglés, etc., ¿no? Y al cabo, cuando se termina, se hace una invitación, muchos de esos ya sienten el toque del Espíritu Santo y responden. ¿Está bien? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces hay programas para la ¿qué? La siembra. Hay programas también para la ¿qué? La cultivación. En otras palabras, ya que la persona siente el deseo, ya responde, entonces necesita ser cultivada. En otras palabras, necesita crecer en entendimiento de la relación que la persona, ser humana, debe tener con su Dios. Y eso viene por medio del estudio de la palabra de Dios. Porque no hay otra cosa como la palabra de Dios que ayude a la persona a entender a Dios y a entender cómo es que Dios trata con el ser humano. ¿Amén? Está bien. Entonces, la tercera es la cosecha. Si ustedes notan la cosecha, entonces ahí ya se está hablando de estudios bíblicos, campañas evangelísticas y uno a uno. ¿Está bien? Ahí es donde yo me siento con Ana y comienzo personalmente a ayudar a Ana que haga la decisión en favor del Señor, o en favor de aceptar el sábado, o en favor de aceptar que el Señor va a regresar por la segunda vez, lo que sea. ¿Está claro? ¿Sí? Está bien. Ahora, para entender más esa dinámica de lo que está sucediendo en el corazón humano, se debe entender entonces qué es lo que el Espíritu de Dios hace en el corazón, qué es lo que uno debe saber y entender de la obra del Espíritu Santo y cómo es que uno coopera entonces con ese Espíritu Santo para que la persona haga su decisión. Entonces noten que la mayor necesidad del cristiano es que el Espíritu Santo le dé el poder de discernir. ¿De qué cosa? Discernir. ¿Está bien? Ahora, nosotros necesitamos intuición divina. ¿Qué cosa? Cuando se habla de intuición, normalmente, ¿quién tiene intuición? ¿La mamá o el papá? ¿Por qué siempre es que las mujeres dicen la mamá? ¿Ah? Porque es cierto. ¿Y por qué es eso? Le voy a explicar por qué. Porque la madre es la que tiene que criar a esos muchachos, porque muchas veces el padre está trabajando para aportar las necesidades de los niños, ¿no? Del hogar. Entonces, como la madre es la que está más cercana al crecimiento, el desarrollamiento de esos muchachos, Dios le tiene que dar a la mujer algo especial para que esa madre pueda saber muchas veces adelantadamente lo que el niño va a hacer para evitar que el niño entre en peligro, etc. Entonces, intuición es algo que muchas veces las mujeres tienen, pero es algo que todo el mundo debe tener, aquellos, estoy diciendo, que están tratando de también ayudar a niños espirituales a crecer en el proceso espiritual. ¿Está bien? Y ese don es un don que da el Espíritu de Dios. Nota entonces, dice, nosotros necesitamos intuición divina para saber cómo trabajar por las almas que están listas para perecer. Entonces, la obra del Espíritu Santo, ¿cuál es? Yo quiero que noten lo que dice Jesús. Cuando se le acercó Nicodemo al Señor de noche, ¿se acuerdan en San Juan capítulo 3? ¿Se acuerdan que Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, tenías que hacer qué cosa? Que renacer. ¿Se acuerdan ustedes? Y entonces lo que sucede es
que a Nicodemos no le gustó lo que el Señor le dijo. Y el Señor entonces le dice, de cierto te digo, que a menos que no nazcas de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Ahora, Nicodemo, un hombre religioso, no entiende lo que Jesús le está diciendo. Entonces, como no entiende, Jesús le repite de nuevo, en otras palabras, en el versículo 8. Nota lo que dice el versículo 8. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de ¿qué? Espíritu Santo. Note lo interesante. Jesús le dice al hombre, tiene que nacer, renacer, ¿no? El hombre le dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Entrar de nuevo en la vientre de mi madre y salir de nuevo? Jesús le dice, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo dice, ¿qué está diciendo? El hombre frustrado, ¿no? ¿Qué está diciendo? Entonces el Señor le dice, el viento sopla, ¿no? El viento sopla y no sabes ni dónde viene ni para dónde vas. Así es el Espíritu. En otras palabras, lo que está diciendo es que como tú no entiendes lo espiritual, te voy a dar algo en la naturaleza para que entiendas lo que estoy diciendo espiritualmente. Voy a comparar entonces al Espíritu, ¿a qué cosa? Al viento. ¿A qué cosa? Al viento. Ahora, no se me duerman ahora, ¿está bien? ¿A qué cosa? Al viento. Está bien. Ahora, el viento entonces representa ¿qué cosa? Al Espíritu Santo. El árbol representa ¿qué? Al hombre. ¿Está bien? Entonces, Jesús está diciendo lo siguiente. Cuando el viento sopla, tú no lo puedes ver. ¿Es cierto eso, sí o no? ¿Puede ver usted el viento? No, no lo puede ver. ¿Sabes si está soplando el viento? Sí. Bueno, no lo sabe en este momento porque está en el salón, ¿no? Pero si te sales afuera, ¿qué sucede? Si está soplando el viento, lo va a ver o lo va a sentir, ¿cierto? Como en Chicago. No sé cuántos son de aquí de Chicago. Pero la primera vez que visité a Chicago, vino un viento que casi nos tumbó. Por eso le llaman The Windy City. Entonces, el viento no lo ve, pues lo siente o ve los resultados del viento. ¿Está bien? En otras palabras, lo que está diciendo Jesús es este. Tú no crees que hay un espíritu porque no lo ves. Pero el Espíritu es como el viento. Así como no ves el viento, tampoco puedes ver el Espíritu Santo. Pero no quiere decir que el viento no existe porque no lo ve. Tampoco puede decir que no existe el Espíritu Santo porque no lo ve. La manera de saber si existe o no es si puedes ver la evidencia. Entonces, muy fácil. Si el viento sopla, el árbol se mueve. Y si el árbol no se mueve, entonces el viento no sopla. Fácil. Esto lo puede entender cualquier niño. ¿Está bien? Ahora, traten de captar lo que el Señor está diciendo. Si vamos a trabajar por seres humanos, lo que tenemos que ver es si el viento está soplando. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Saben lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo entonces? Tenemos que ver si el viento está soplando. Ahora, como el viento que aunque es invisible, se ven y se siente claramente sus efectos, así también obra el Espíritu de Dios en el corazón humano. El poder regenerador que ningún ojo humano puede ver engendra
una nueva vida en el alma. Crea un nuevo ser conforme a la imagen de Dios. Aunque la obra del Espíritu es silenciosa, es imperceptible, sus efectos son ¿qué? Manifiestos. En otras palabras, cuando yo estoy estudiando con alguien de casa a casa, yo quiero ver si el viento está soplando. Tengo que estar fijándome a ver si el viento está soplando. Y entonces, si me doy cuenta que el viento no está soplando, entonces tengo que hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Hay algo en mí, Señor, que impide que tu espíritu obre en el corazón de esta persona? ¿O estoy presentando la información solamente como información y no inspiración? ¿O hay algo en esta persona que está resistiendo esa persona el soplo? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque lo importante aquí, hermanos, es que si el Espíritu de Dios no está presente, si el Espíritu de Dios no está obrando en el corazón de esa persona no se va a convertir. Entonces tengo que yo entender cómo es que el Espíritu de Dios obra, cómo puedo sentir o saber que Él está presente, y cuando está presente, qué es lo que yo debo hacer para cooperar con lo que Él está haciendo en el corazón del ser humano. Entonces esto se forma en algo muy agradable, ¿no? Uno sintiendo que uno está trabajando, obrando ¿con quién? Con el poder divino. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Entonces, el año pasado estaba yo en las Filipinas y hubo una muchacha que se llama Romana. Ella era alemana y entonces no era ella adventista. La mamá sí se había hecho adventista, pero la muchacha no. Entonces la muchacha vino solamente para acompañar a su mamá en este viaje a las Filipinas. Entonces cuando me di cuenta que ella no había tomado su decisión, me senté con ella a conocerla, ¿no? De nuevo, el mismo proceso que hice con Ana. Después de que la conocí, le pregunté, entonces, ¿cuándo llegaste a hacer tu decisión para ser adventista? Yo sabía que no era adventista, pero siempre me gusta oír de sus labios la razón, etcétera, ¿no? Entonces me dice, bueno, no soy adventista. Oh, pensaba que era. No, mi mamá es, pero yo no soy. Entonces le pregunto, ¿y por qué no eres adventista? Oh, me dice, yo tengo tantas dudas, hay tantas cosas que no creo en lo que la iglesia enseña, etcétera. Imposible que yo sea adventista. Está bien. ¿Por qué no me da el chance? Le dije, de presentarme las objeciones o los argumentos que tiene para escucharlo, a ver si puedo aprender algo de cosas que posiblemente no conozca, ¿no? Muy bien, me dice, te busco los versículos. Bueno, gracias al Señor la bauticé. Pero la muchacha, me di cuenta que el viento estaba soplando. ¿Que el viento estaba qué? ¿Cómo me respondió? ¿Está bien? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, lo que yo hago es que cuando me siento con alguien, le hago preguntas. Por ejemplo, hace 3 semanas atrás terminé una campaña donde bautizamos 26 personas. Asistieron 45 en la cruzada, bautizamos 26, habían 10 más que se estaban preparando. Entonces, alabado sea el Señor, que se bautizaron ese gran número de gente, especialmente cuando solamente habían 45 que habían asistido. Una de las parejas, la señora había sido adventista, pero se había apartado de la iglesia, y el esposo fumaba. Y entonces, en la campaña, ellos respondieron en público a la decisión para bautizarse. Entonces, me siento con ellos y le pregunto a ella cómo ella se sentía. Dice, bueno,
me siento que he estado lejos de Dios y siento la necesidad de acercarme de nuevo al Señor. Muy bien. Entonces ya me di cuenta que el viento estaba, ¿qué? Soplando. ¿Sí? Entonces le pregunta al hombre, ¿y qué de usted, hermano? ¿Usted siente el deseo? Sí, me dice, sí, pero tengo algunas cosas que... no. Y le dije, ¿cómo qué? Me dice, bueno, me gusta fumar. Le dije, bueno, usted tomó la decisión por el bautismo. Bueno, me puedo bautizar fumando. Yo le dije, bueno, una pregunta. Vamos a buscar en la Biblia, le dije, para ver lo que dice la palabra de Dios. Pues la Biblia no dice nada del cigarrillo, me dice el hombre. Sí, yo sé, no dice nada del cigarrillo. Pero vamos a buscar como quiera, a ver lo que dice la Biblia. Entonces bien, me dice. Entonces buscamos 2 Corintios capítulo 3, donde dice, 1 Corintios capítulo 3, donde dice que nuestro cuerpo es ¿qué? ¿El templo de quién? De Dios. Y el que contamina ese cuerpo, Dios lo va a destruir. Entonces le pregunta al hombre, ¿contamina entonces el cigarrillo al cuerpo, sí o no? O sí, me dice. Entonces, ¿quisiera usted dejar el hábito? Entonces me estoy fijando en el hombre, a ver si el viento está ¿qué? Soplando, ¿no? Sí me gustaría, dice, pero como lo dijo, me di cuenta que el hombre no lo estaba ¿qué? Sintiendo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces yo me estoy fijando, estoy mirando a ver cómo está respondiendo el hombre para ver si el viento está ¿qué? Soplando, ¿está bien? ¿Entienden lo que estoy diciendo, hermanos? ¿Sí o no? Ahora, y usted note, no es posible ver qué cosa. El instrumento que obra, pero pueden apreciarse sus afectos, está bien. Aunque no podemos ver el Espíritu de Dios, sabemos que el hombre o que hombres que han estado muertos en la iniquidad y en los pecados se convencen de sus faltas y se convierten bajo su influencia. Los descuidados y los descarriados aprenden a obrar ¿con qué? Seriedad. Los enderrecidos se arrepienten de sus pecados y los incrédulos llegan a creer. Los jugadores, los borrachos, los licenciosos se tornan formales, sobrios y ¿qué cosa? Puros. Noten lo que siguen diciendo. Los rebeldes y los obstinados se tornan humildes y semejantes ¿a quién? A Cristo. Ahora noten lo que dice. ¿Cuándo qué cosa? ¿Cuándo vemos qué cosa? ¿Cuando vemos al viento o cuando vemos al viento soplar? Noten. Cuando vemos estos cambios en el carácter, podemos tener seguridad de que el poder de Dios que convierte a qué cosa? Transformado a todo el hombre. En otras palabras, no pudimos ver el viento, pero pudimos ver el efecto del viento. ¿Qué dicen ustedes? ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Entonces, hermanos, cuando ustedes estén dando estudios bíblicos, por favor, no estén solamente preocupados por el hecho que su información está correcta. Estén más preocupados por el hecho de que haya el soplo que está soplando sobre, o el viento que está soplando sobre aquellos que están escuchando. Porque la información es importante, pero la transformación es más importante. Nosotros queremos ver no personas en la iglesia que son convencidos, queremos ver en la iglesia gente que son convertidos. ¿Sí hay una diferencia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Sí o no? Entonces, ¿quién es el que convierte al ser humano? El Espíritu de Dios. Entonces, tengo que yo aprender cómo es que el Espíritu de Dios sopla. ¿Sí o no? Sí. ¿Ah? Porque como no lo puedo ver, tengo que aprender cómo es que Él obra, qué es lo que Él hace, cómo lo hace, para que yo entonces pueda aprender qué Él hace. Esas son indicaciones entonces para mí yo lanzar el anzuelo, lo que tengo que lanzar. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Ah? ¿Están captando eso, sí o no? Entonces, estamos tratando entonces con la idea de cooperar
con el poder divino en la conversión de seres humanos. Y en esa comparación tenemos que aprender cómo es que el viento de Dios sopla sobre el hombre, cuáles son las indicaciones que nos muestra que el viento está soplando y que el árbol se está moviendo. ¿Capish? Está bien. Ahora, la predicación, note, de las palabras sería ¿qué cosa? ¿Qué quiere decir la palabra inútil? Le falta poder, ¿no? No tiene efecto. La predicación de la palabra, note de qué se está hablando, ¿no? La predicación de qué cosa? De la palabra. Sería inútil sin la continua presencia y ayuda de ¿quién? En otras palabras, usted puede estar aquí adelante predicando, pero si el Espíritu de Dios no está obrando, todo lo que usted ha dicho llega a ser ¿qué cosa? Inútil. ¿Está bien? Puede usted estar dando estudio bíblico, pero si el Espíritu de Dios no está obrando con usted y con esa persona, su estudio bíblico es ¿qué cosa? Inútil. ¿Está bien? Este es el ¿qué? El único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón acompañada por ¿qué cosa? El Espíritu vivificará la conciencia o transformará la ¿qué? La vida. Uno podría presentar la letra de la palabra de Dios. Noten, uno puede hacer ¿qué cosa? Presentar ¿qué cosa? La letra de la palabra de Dios. Estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas. Pero, noten lo que dice, pero a menos que el Espíritu Santo grabe la verdad, ¿a dónde? Ningún alma caerá sobre la roca y será quebrantada. Ningún grado de educación ni ventaja alguna, por grande que sea, puede hacer de uno un conducto de luz sin la cooperación del Espíritu de Dios. En otras palabras, hermanos, si tú y yo queremos tener este éxito en la obra de Dios, tenemos que ser conductos de ¿qué cosa? Del Espíritu de Dios. Quiere decir entonces que en primer lugar tenemos que preparar nuestros corazones. ¿Qué dicen ustedes? ¿Amén? ¿Sí o no? En segundo lugar, tenemos que estar seguros que cuando estamos visitando a gente que hemos invitado que el Espíritu de Dios esté con nosotros, que nos ayude a compartir lo que estamos compartiendo y que Él haga eficaz aquello que estamos compartiendo con el ser humano. ¿Qué dicen ustedes? Muchas veces vamos y no pensamos que necesitamos que el Espíritu de Dios haga la obra en el corazón. Presentamos la letra y la letra no hace nada. Entonces, la cooperación con el Espíritu de Dios es sumamente importante. La siembra de la semilla del Evangelio no tendrá éxito a menos que esa semilla sea vivificada por el rocío de ¿qué? Del cielo. ¿Está bien? Entonces, debemos velar. ¿Debemos qué cosa? Velar. ¿Qué debemos hacer? Velar. ¿Qué debemos hacer? Está bien. Cuando yo estoy dando estudios bíblicos, me estoy fijando a ver si el viento está soplando. No en el último estudio. Desde el principio. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Desde el principio yo estoy mirando. Cuando yo estoy predicando, en la primera noche que predico, yo me estoy fijando a los que están asistiendo para ver si puedo captar en ellos aquellos que posiblemente son candidatos para el reino de Dios. Desde el principio. Cuando están saliendo por la puerta, yo lo estoy saludando para sentir si el viento está soplando. En hablar conmigo, por ejemplo, una señora vino a una campaña mía la segunda noche. Cuando salió, le dije, "Good evening, madam." Me miró como que yo estaba hablando con la pared. Entonces, noté que posiblemente no me entendió.
Y entonces pensé, esta mujer parece que es hispana. Le dije, buenas noches. Oh, ¿habla usted hispano? ¿Español? Sí, sí, hablo español, le dije. Entonces, me defiendo en que sea. Entonces me dice, oh, yo no sabía que usted hablaba español y qué contenta estoy, etc. Entonces se fue, vino todas las noches. Y entonces yo notaba que la mujer venía. No hablaba chispa inglés. Había llegado de México. Vino a trabajar por una señora de plata. Y entonces estaba ahí por la primera vez en su vida en los Estados Unidos. No sabía nada en español, de inglés, ¿no? Pues está asistiendo a mi campaña todas las noches. Se sienta ahí, cuando sale, buenas noches señora, ¿cómo está? Pero estoy sintiendo que la mujer le está respondiendo, ¿no? Entonces, pero estoy pensando, pero ¿por qué está viniendo esta mujer a la campaña? No entiende nada de inglés. La visito. Cuando me siento con ella, comencé a preguntarle, ¿no? ¿De dónde viene usted? Etcétera, ¿no? Familiarizarme con ella. Y después que aprendí que vino de México, que vino por la primera vez y estaba trabajando por tal y tal señora que yo conocía también. Entonces, le hice la pregunta, señora, quiero entender algo. La primera noche cuando usted vino, yo le dije, good evening, madam, how are you? Y usted no me entendió. Le digo, sí, tienes razón, yo no entendí. Entonces le dije, si no me entendió eso, ¿por qué usted está viniendo en la campaña? Me dice, yo la entiendo a usted. Entonces le dije, ¿cómo que me entiende? Entonces le dije, dígame, ¿qué fue lo que presenté anoche? Me dijo el tema, me dijo los versículos, etcétera. Los tenía escrito. Eso me asustó un poquito, ¿no? Entonces le dije, pues dígame, ¿qué presenté la noche anterior? Me dice, lo mismo. Me dio el tema, los versículos, me explicó lo que escuchó y todo. Entonces ya me estaba dando más susto. Entonces le dije, ¿y qué presenté la noche antes de esa? Me dio lo mismo. La mujer estaba oyendo en su idioma lo que yo estaba predicando en inglés. ¿Se estaba moviendo el Espíritu de Dios, sí o no? ¿Estaba soplando, sí o no? ¿Bauticé a esa mujer? Amén.